Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es lunes 11 de abril de 2022. Hoy vamos a hablar sobre crear o procesar contenido, ya sea en digital o analógico, y ver si son otras opciones diferentes. Bien, ¿cuál es el problema o situación? Pues que a la hora de, por ejemplo, o seguro que os pasa en algún momento, últimamente a la hora de procesar tareas, a la hora de procesar información, mucha gente utiliza diversos software que te permiten registrar y supuestamente organizar tus tareas. Podemos poner como, por ejemplo, aplicaciones como Things3, aplicaciones como Todoist, Microsoft To Do, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de este tipo de aplicaciones. E igualmente, a la hora de tomar notas, por ejemplo, en todos los dispositivos de Apple, tienes la aplicación Notas para registrar cualquier cosa que se te pase por la cabeza. También en Android, también en cualquier sistema operativo, etcétera. Pero aquí suele surgir un problema, que es lo que comúnmente se denomina el síndrome de Diógenes digital, y que consiste en que tendemos, dada la enorme facilidad que tenemos a día de hoy de poder capturar información con dispositivos digitales y a la ubicuidad de dichos dispositivos, es decir, en cualquier momento todo el mundo tiene a mano su dispositivo móvil y entonces resulta súper fácil registrar o capturar cualquier tipo de información, lo cual conlleva a que haya una fricción mínima o prácticamente inexistente a la hora de realizar este tipo de proceso. Pero el problema viene a continuación, a la hora de procesar toda esa información que se ha acumulado o todas esas tareas que se han generado. Es ahí donde viene realmente el problema y donde ya no existen muchas soluciones o donde la gente normalmente no conoce métodos eficientes para poder organizar, gestionar toda esa información de manera adecuada. Es bien conocido que hay algunas aproximaciones o métodos, tales como pueda ser GTD, Getting Things Done, que promete que ante tal avalancha de tareas, de cosas pendientes por hacer, promete una serie de aproximaciones en teoría universales para poder procesar esa información. Pero bueno, yo tengo mi duda, lo comentaremos en un capítulo posterior, e igualmente otras metodologías que prometen ser capaces o facilitarte el poder procesar sin ningún tipo de problema toda esa avalancha. Pero a día de hoy está claro que aunque sea necesario por parte de cada uno de nosotros el mejorar, y que tenemos gran margen de mejora en cuanto a adoptar o adaptarnos a todas esas técnicas de mejora de procesos de captura y procesado de información y también de creación de contenido. No obstante, está claro que a día de hoy, y debido a los dispositivos digitales, hay un problema importante por la gran cantidad y creciente tanto de fuente de información como lo que capturamos nosotros. Es un problema característico de este siglo XXI. Otro problema adicional sería el no ser capaces de poder diferenciar de manera efectiva entre señal y ruido. Es decir, qué es lo más importante para nosotros, qué es lo que vamos a necesitar realmente para nuestros proyectos, para nuestras ideas. Ese sería otro tema importante a tratar. Entonces, bien, ante este problema está resurgiendo una corriente a día de hoy, que era la corriente natural hace más de 20 y pico años, que es la opción analógica. ¿Qué quiere decir todo esto? Consiste en evitar totalmente el uso de dispositivos digitales y utilizar medios analógicos para todas las fases, tanto de captura como procesado de información.
parece aquí que nos estamos yendo de un extremo al otro, de un extremo totalmente digital a un extremo totalmente analógico. Para ser un poco más concretos, aquí nos estaríamos refiriendo a utilizar el papel clásico para poder capturar todo ese tipo de información, para poder procesar nuestras tareas, nuestras notas, nuestra planificación, etcétera. Lo cual a su vez tiene una serie de ventajas, perdón, y entre esa serie de ventajas podríamos citar que al tener mayor dificultad para tomar notas en papel, de alguna manera nos volvemos mucho más selectivos y registramos solo lo que nos parece realmente importante. Entonces generamos una menor cantidad de basura digital y la señal y la relación señal-ruido es diferente porque nos centramos en cosas que realmente nos importan. El inconveniente sería el problema de portabilidad de dispositivos analógicos, es decir, no siempre nos va a ser posible llevar nuestra libreta con nosotros o nuestro otro medio analógico, y luego su facilidad de manejo, porque puede ser más o menos fácil tomar notas con dispositivos analógicos. Vuelvo otra vez a una libreta de papel, a una libreta de notas como ejemplo clásico, pero luego una vez tomamos una gran cantidad de notas, el poder procesarlas de manera eficiente no resulta tan sencillo. Aún así, se han desarrollado diferentes métodos en papel para poder proporcionar o intentar proporcionar una solución a este problema, y entre ellos podríamos citar que existen aproximaciones muy interesantes. Por ejemplo, hay algunos autores que han desarrollado metodologías GTD totalmente en papel, en cuaderno, y es impresionante. Es impresionante. Os puedo dejar algún enlace en la nota del programa. Otra metodología que está ganando bastante fuerza últimamente para procesar tareas y registrar y capturar información es la técnica del bullet journal, que en español se traduciría algo así como el diario con guiones aproximadamente, y que consiste igualmente en tener una libreta, un bloc de notas con una estructura determinada, donde siguiendo ciertos patrones y ciertas codificaciones vamos anotando todas las tareas que queremos realizar, nuestros proyectos, etc. Y esta técnica está ganando una gran cantidad de adeptos y de seguidores, y está teniendo bastante auge. Yo no la he probado, no puedo opinar de ella, pero parece cuanto menos una aproximación interesante. También intentaría ver que se trata también de una técnica, desde mi punto de vista, una técnica de marketing para poder vender blogs de notas a un precio de 30 euros. O sea que también hay que verlo todo, hay que procurar ser un poco crítico a la hora de realizar estas aproximaciones. Obviamente, si nosotros nos decantásemos por trabajar en una aproximación totalmente analógica, podríamos decidir utilizar un blog de notas con un formato totalmente plano y desarrollar ahí nuestro propio sistema. Entonces, hasta aquí, en este episodio, hemos hablado del problema del procesado y captura de información en digital, de la opción que existe en analógico. Y bueno, la pregunta sería, para reflexionar un poco, ¿existen algunas otras aproximaciones que no sean ni la totalmente digital ni la totalmente analógica para poder capturar y procesar información de manera eficiente? Esa sería la pregunta interesante a hacernos. Y por otra parte, ¿existe alguna otra alternativa? ¿Alguna alternativa totalmente diferente al procesado digital o analógico? Quizás podríamos recurrir al audio. Pues os lo dejo para que le deis una pensada. Y también querría hacer una llamada a la acción. Este mes vamos a hacer en nuestra comunidad de Discord, vamos a hacer una encuesta, un intento de respuesta a esta pregunta que acabamos de plantear aquí. En nuestra comunidad de Discord, os dejo el enlace, siempre lo tenéis en la nota del programa, planteamos esa pregunta. ¿Qué utilizas para capturar, gestionar información? ¿Un método analógico? ¿Un método digital? ¿Cuál piensas que es la mejor aproximación? ¿Qué aproximación propones? ¿Se podrían evitar estas dos y utilizar algún otro tipo de aproximación más eficiente? Te animo a que participes. Puedes ir a nuestra comunidad de Discord y allí podrás ver una encuesta, una manera de participar en ella, y entre todos los participantes durante esta semana, hasta el 15 de abril, sortearé una copia del libro Minimalismo Digital de Cal Newport a quien responda o dé su opinión a esta pregunta, ¿vale? Entonces, si te interesa, te animo a que te unas a nuestra comunidad de Discord y responder allí, dar tu opinión sobre esta pregunta, sobre esta reflexión. Muy bien, pues nada, espero que tengas un lunes
maravilloso y que pienses en qué es mejor, una aproximación totalmente digital, totalmente analógica o algo entre medias. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como
de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.